Hola, muy buenos días. Espero que estén disfrutando la jornada. Mi nombre es Martín Ponzá. Soy ingeniero electricista matriculado en la provincia de Buenos Aires y en Copime desde hace más de 10 años. Desde el 2019 me especializo en la gestión de medidores bidireccionales y en la legalización de instalaciones fotovoltaicas, trabajando en proyectos que van desde 2 kilowatts hasta 2 o 3 megas, en la escala que he gestionado hasta el día de hoy. Es un verdadero gusto estar acá. Agradezco especialmente a Francisco y al equipo de SolarBox y a Huawei por invitarme y darme la oportunidad de compartir esta charla con todos ustedes. El objetivo de esta presentación es ofrecerles un resumen claro y práctico de los puntos fundamentales que debemos tener en cuenta cuando proponemos a un cliente la posibilidad de inyectar excedentes a la red desde un sistema fotovoltaico. Y además comprender cuáles son las fortalezas y debilidades de ofrecer este servicio como instaladores para poder tomar decisiones más informadas y mejorar nuestra propuesta profesional. Creo que todo instalador principalmente tiene que saber qué es la generación distribuida para poder presentárselo al cliente y explicárselo también, ¿no? La generación distribuida fotovoltaica consiste en instalar paneles solares para producir energía eléctrica en el mismo lugar donde se consume, ya sea viviendas, comercios o industrias. El objetivo principal es el autoconsumo, la reducción del costo eléctrico y cuando hay excedentes la posibilidad de inyectarlos a la red para obtener una compensación económica. En los últimos años este modelo se consolidó como una herramienta clave para usuarios que buscan eficiencia y una mejor independencia energética, ¿sí? Aquí vemos un poco de la estadística, ¿sí? En los últimos años. Como les comentaba, en los inicios desde los inicios que trabajo en la gestión de la gestión distribuida de 2019, y ese fue justamente el año en que aparecieron 67 instalaciones registradas oficialmente en el país. A partir de ahí, el crecimiento fue muy marcado, en los primeros años impulsados por la reglamentación, la reducción de costos y la creciente demanda de autoconsumo. Si observamos en el gráfico, vemos que entre el 2019 y el 2021 el número de usuarios prácticamente se multiplicó por 10. La potencia instalada acompañó a ese crecimiento. Y también vemos que a partir desde el 2022 hasta la fecha, la generación distribuida continúa creciendo a buen ritmo, ya en los últimos años en un 50% año tras año, tanto en cantidad de usuarios como en potencia instalada. Esto nos muestra que es un tema muy importante, que aunque sin incentivos fuertes, el sector sigue consolidándose. Otro tema muy importante a considerar y aclarar es que solo el 50 y 60% de las instalaciones solares del país se declaran formalmente o se convierten en usuario generado. El resto queda fuera por distintos motivos, ya sea instalaciones off-grid, sistemas que no quieren inyectar, bueno, simplemente nunca se completó la legalización, ¿sí? Esto significa que los datos que vemos acá representan solamente una parte del mercado real, ¿sí? Aquí lo que quiero resaltar es que el usuario es el actor principal de toda esta película. Para mí es algo que tenemos que considerar y que muchas veces lo dejamos de lado. En la generación distribuida intervienen diferentes actores, ¿sí? Acá lo podemos apreciar, que son las cooperativas, ya sean las cooperativas eléctricas y las distribuidoras, que son quienes finalmente nos aprueban la instalación y cierre del trámite. Después tenemos lo que es la formación profesional, o sea, los institutos que capacitan a los instaladores. Después también tenemos a los propios instaladores y a los gestores, que son los responsables de la ejecución técnica. Y también tenemos a otro actor principal, que son los organismos de control, que deben reglamentar, emitir resoluciones y fiscalizar el cumplimiento. Pero aún con todos estos actores es fundamental recordar que el centro
siempre es el usuario, siempre. Una pregunta que surge mucho es ¿cómo se gestiona el bidireccional? Aquí, bueno, va a depender de la zona o de la distribuidora, ¿sí? Hay que saber que la gestión del medidor bidireccional es el corazón administrativo de un proyecto de generación distribuida. La gestión de trámite en el caso de Denor y de Sur se hace a través de la web de la Secretaría de Energía, a través del TAD, a través de quit y clave fiscal, el usuario, o sea, el titular de la factura de electricidad. Se sube todo lo que es la documentación y se intercambia con el Denor y de Sur hasta llegar a finalmente el cambio del medidor. Es distinto en muchas ocasiones con respecto a distribuidoras o cooperativas eléctricas en la provincia de Buenos Aires, donde generalmente el trámite el usuario lo debe hacer de manera presencial, ¿sí? La documentación que habitualmente, ya sea de Nor o de Sur, siempre es la misma. Hay que presentar los planos, hay que presentar una memoria técnica, hay que presentar el esquema unifilar, el contrato profesional, la documentación. Toda esta tiene que estar visada en un colegio profesional y además hay que agregar los certificados tanto del inversor como también de los paneles a tener en cuenta, ¿sí? Aquí les traigo dos esquemas que para mí son importantísimos a considerar y a tenerlos en cuenta para todo instalador. Por un lado, lo que es la cantidad de medidores según la tarifa y después la potencia de los inversores que permiten lo que es la instalación del medidor bidireccional. Según la tarifa se determina el tipo de medidor que se debe instalar, incluso en los casos de un solo medidor, como el caso de los T2 y T3, lo que es las distribuidoras obligan a incorporar un corte general del sistema solar en el pilar, ¿sí? Toda esta reglamentación queda fuera de lo que es de Nor y de Sur, solamente para distribuidoras y cooperativas de la provincia de Buenos Aires. Todo lo que es T1 y tarifas T4 hay que sí o sí instalar dos medidores, uno estándar y otro bidireccional. Después, por otro lado, tenemos las potencias de los inversores a tener muy en cuenta. En las tarifas T1 de los monofásicos, la potencia del inversor debe ser menor o igual a 5. ¿Sí? Eso es importantísimo. El T1 trifásico nos permite menor a 10. Lo que es tarifas T2 están comprendidas entre mayor o igual a 10 y menor a 50, y los T3 menores a 300 y mayor o igual a 50. ¿Sí? Un tema a tener siempre, siempre en cuenta: la potencia contratada debe ser igual a la potencia de acople. Cada vez que veamos la factura de electricidad, tenemos que compararla con el inversor que le vamos a instalar. Porque al momento de legalizar la instalación, puede ser que en ese punto es donde muchas veces fallemos o tengamos que decirle cosas diferentes a los clientes, ¿sí? Los actores de la instalación solar intervienen para mí principalmente tres, que son los principales. El usuario, como lo decíamos anteriormente, que es quien realiza la inversión y quien va a aprovechar el sistema solar. Después tenemos el instalador, que es el responsable de la ejecución técnica, y el profesional matriculado, que es quien firma y respalda la documentación según la exigencia de cada jurisdicción, ¿sí? En muchos casos, las empresas o los instaladores incluyen dentro del servicio de llave en mano en lo que es el servicio de la gestión del bidireccional. En otros casos, no, y esto depende. El instalador puede optar por incluirlo o no. En caso de no hacerlo, debe informar al cliente sobre la existencia de esta posibilidad y brindarle un valor estimado. Acá se los aclaro que el horario habitual es entre el 7 y el 10% de llave en mano de la fotovoltaica. Hay que considerar también que no es lo mismo una instalación de 2 kilowatts que una instalación de 2 megas, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta esas dimensiones también. En el caso de que el instalador considera que quiere incluirlo en el llave en mano, no hay ningún problema. Lo que sí, él tiene que saber que al momento del cobro puede demorar, porque sabemos que a veces la gestión del bidireccional o la instalación tiene una demora mayor y eso puede hacer que dependa de sus pagos. Por eso, habitualmente es recomendable
que se ofrezca a un tercero, o bueno, hay muchas empresas que ya propiamente cuentan con un profesional que se encarga de esa gestión, ¿sí? Es a día de hoy lo que es las matrículas vigentes son tanto nacional como provincial, son las que se aplican a día de hoy. Acá, bueno, tenemos realmente un caso real. Este es un ejemplo de una factura de Edenor, de un usuario generador, donde vemos los beneficios que realmente él tiene, ¿no? Se puede observar el detalle de energía inyectada, junto a los precios también correspondientes, y en algunos casos las devoluciones alcanzadas están en valores de 120.000 pesos. Y incluso vemos acá facturas totalmente negativas. Acá vemos una factura negativa de menos 42.500 pesos. Esto es claramente que confirma que el régimen de generación distribuida no solo reduce costos, sino que puede transformar al usuario en un aportante neto de energía, recibiendo créditos que compensan o superan la factura eléctrica, ¿no? O sea que esto es un caso real de los beneficios de un usuario generador. En este caso puntual es un tarifa T1. Aquí lo que estoy queriendo mostrarles es que la generación distribuida tiene en un futuro inmediato buenos factores, o hay un muy buen horizonte, ¿sí? La expansión del almacenamiento y del vehículo eléctrico, que es algo que ya lo tenemos tangible a día de hoy. Los modelos PPA, que son la venta de energía por consumido, ¿sí? Entonces es una buena alternativa de financiación sin que el cliente invierta. Cada vez hay más generación distribuida comunitaria, como en lugares de Santa Fe o Córdoba, que están totalmente vigentes a día de hoy. La provincia de Buenos Aires ya está queriendo dar sus primeros pasos también. Otro tema que nos ha beneficiado mucho son las tarifas, que han perdido gran mayoría de sus subsidios, y a veces los cortes de energía hacen que la fotovoltaica sea más tentadora. Otro tema principal es que no hay incentivos, que en caso de lograrlos sería también una ayuda muy importante. Y un tema que es a considerar es el tema de seguridad de las instalaciones fotovoltaicas, que a medida que están creciendo y aparecen cada vez más, es un tema a tenerlo muy, muy, muy en cuenta, porque bueno, es lo principal, y las malas instalaciones pueden llegar a tener sus consecuencias, por lo cual hay que tener mucho cuidado el tipo de profesional que se contrata, ¿sí? Y también nosotros mismos estar capacitados para poder ayudar al usuario en todo lo que podamos, y si no podemos, tratar de contactar a alguien que nos dé una mano, ayudarlo y poder concretarlo, ¿sí? Aquí lo que les quiero mostrar es las preguntas que habitualmente surgen diariamente y que van a seguir apareciendo, ¿no? Estas son las que se ven habitualmente, pero puede ya llegar a haber muchas más. Lo que es, habitualmente se preguntan cuáles son los plazos de la instalación del medidor bidireccional a día de hoy. Bueno, es una pregunta que depende, ¿no? Porque no es lo mismo una cooperativa en una ciudad pequeña que una gran distribuidora como el Sur y Edenor, pero rondan entre los 20 o 60 días aproximadamente. ¿Cuál es el precio del medidor? Si tiene costo, sí, a día de hoy tiene un costo. Las cooperativas están cobrando entre 500 o 1.000 dólares, dependiendo de cada una de ellas, y el caso de Edenor lo tiene estipulado a través del cuadro tarifario, ¿sí? Otra pregunta del usuario habitual es cuánto me pagan por esa energía que yo voy a inyectar. Acá les hablo, bueno, veíamos en las facturas de luz el caso puntual, pero bueno, el caso de una tarifa T2 en Edenor, le cobran al usuario por lo que consume 79,58 pesos el kilowatt, y la inyectada se la pagan 77,33, lo cual es un porcentaje muy, muy beneficioso. Otra pregunta que es muy habitual, si realmente conviene legalizarla, ¿no? ¿Conviene convertirse en usuario generador? Y la respuesta es que sí, que hay que legalizarlo, porque bueno, al legalizarla contás con un respaldo ante la distribuidora, evitas riesgos de eléctricos y además recibís una compensación económica por los excedentes inyectados. Es la forma correcta y segura de operar en un sistema fotovoltaico conectado a la red, ¿sí? Y después la otra pregunta, si va doble medidor o no. En el caso de la provincia de Buenos Aires, lo veíamos anteriormente, que según sea
en T1 y T4 va 2 y en T2 y T3 va un solo medidor, o sea que ahí ya lo podemos ver bien, ¿sí? Así que esas serían las preguntas que a mí me han surgido. Seguramente que siempre hay muchas más y siempre hay que ir aprendiendo constantemente, ¿no? Así que bueno, la verdad es que hasta aquí he llegado. Quiero sinceramente agradecerles. Les dejo aquí mis datos de contacto. Agradezco nuevamente a SolarBox, a Huawei y a todo el equipo que hizo posible esta jornada. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes y espero que les sea de utilidad para potenciar su actividad profesional, ¿sí? Muchas gracias por su tiempo y por acompañarme en esta presentación. Quedo a total disposición para lo que necesiten. Consultas diarias, lo que necesiten, estoy a disposición. Un abrazo muy, muy, muy grande. Nos vemos.